Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras bajo la perspectiva de las raíces hebreas, tratando de asimilar el, el concepto más profundo de los relatos. Esta vez vamos a hablar de un personaje fundamental dentro de la escritura al que se le atribuyen todos los males. Lo que nos han enseñado en general en las iglesias al momento de predicar es de que el culpable de todos nuestros males es el personaje llamado Satanás. Cuando nosotros revisamos esta historia o nos han contado acerca de el personaje Satanás, eh, se lo asume como tal. Es decir, se escribe de esta forma: Satanás, ¿sí? Satanás o Satán, y también se le escribe de esta forma el diablo, con mayúsculas. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros, a entender y a ratificar aquí? Que esto se debería escribir así. ¿Sí? Con minúsculas. ¿Qué significa desde el punto de vista gramatical que esto se escriba de esta forma? Inclusive no deberíamos solamente escribir así, sino lo voy a escribir de esta forma, así, ¿sí? Para tratar de enfatizar en el aspecto simbólico, en una cualidad, no en un personaje. Es decir, para poder entender la escritura, vamos a referirnos inclusive que la escritura es un libro altamente simbólico. Altamente simbólico significa que los relatos allí descritos tienen ciertos personajes, pero esos personajes son también simbólicos. Es decir, hay una figura literaria, vamos a poner aquí una figura literaria llamada personificación. ¿Sí? Personificación. Utilizando esta figura literaria, la personificación, se dan forma humana a muchas cualidades internas espirituales. Y cuando decimos cualidades internas espirituales, estamos hablando de la interioridad de nuestra alma. Porque en nuestra alma existe todo el mundo espiritual. Entonces, hay una forma, además de esta, hay una forma que se le conoce en la literatura como el antropomorfismo. El antropomorfismo es también una especie de personificación, darle forma, darle vida a una idea. Entonces, cuando hablamos de Satanás, Satanás es el Satanás, es decir, con un artículo, para darnos cuenta, para confirmar que efectivamente no es una persona. Se nos ha contado de que Satanás es un ángel caído. Satanás es un ángel caído que es el más hermoso de los ángeles que estuvo en el cielo. Y en el cielo hubo una rebelión. Y esa rebelión provocó una gran división en el cielo
Y este ángel, que era el más hermoso de todos los ángeles, cayó. Cayó, fue expulsado del cielo y ahora vive supuestamente en el infierno o merodea también la tierra. ¿Y en qué se fundamenta esta doctrina? Esta doctrina se fundamenta en un versículo que está desgraciadamente mal traducido. Vamos al libro de Isaías 14:12. Vamos a Isaías 14:12, al libro de Isaías 14:12. Entonces le vamos a poner naturalmente en la versión en español. ¿Sí? Esta traducción, esta versión, eh, traduce efectivamente, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Si es que buscamos otra versión, déjame ver cuál versión es la que nos pone en aprietos. Aquí, por ejemplo, una de las traducciones dice: ¿cómo, Lucifer, hijo de la mañana, has caído? A esta nos vamos a detener un poquito. Veamos en qué otra versión está aquí. En la versión Reina Valera 2000, ¿sí? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Cuando leemos la escritura, dependiendo de la versión que tenemos en nuestras manos, y en realidad estas versiones de la Biblia Reina Valera, la versión antigua, la más popular de todas, hizo que nos quedaran en la mente ideas incorrectas. Como decía, aquí dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Ya fue personificada una idea, pero mal personificada. Está mal inclusive traducida. Cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Cuando leemos la escritura tiene que ser perfecta de principio a fin. Si el concepto tiene una personificación, en este caso como Lucifer, le llamamos Lucifer al famoso Satanás o al diablo. Y si encontramos que aquí dice en otra versión que es el lucero de la mañana, vamos a comparar con una versión o una versión diferente, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Desde luego, esto, revisando una versión hebrea, dice: lucero es Heilel en el sentido de brillantez, es un lucero, es decir, una estrella, ¿no? Hijo de la mañana, ¿sí? Entonces, si nos referimos a esto, no está hablando de una persona, de un personaje llamado Lucifer, un ángel, sino está hablando de una idea espiritual. Y para entender eso, vamos a ir revisando esta idea de qué o de quién se trata, de quién está hablando. Si está hablando de un ángel que estuvo en el cielo, que cayó y que ahora está haciendo todo el daño en todo el mundo, o es un asunto de nuestra espiritualidad que debe ser entendido de una manera adecuada. ¿Por qué decimos que tiene que haber un equilibrio?
tiene que haber este concepto, tiene que ser comparado a lo largo de toda la Biblia para saber si es que este concepto está bien personificado, está bien estructurado. ¿En dónde más podemos encontrar rápidamente esta idea del lucero de la mañana? Hay un verso en el libro de Pedro, una de las cartas de Pedro, creo que es primera de Pedro 1:19. Veamos si está correcto. No, creo que no es este, déjeme ver. La idea del verso. 1:9 apenas. No, primera de Pedro. No, un segundo. En segunda de Pedro 1:19, vamos a señalar esto y vamos a revisar. Entonces, en esta versión habla del lucero de la mañana y dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Vimos en Isaías de que el famoso lucero de la mañana fue traducido en algunas versiones como Lucifer. Si es que este lucero de la mañana se llama Lucifer, bajo este contexto del que habla Pedro, en su carta, la segunda de Pedro, dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Si es que en Isaías se le tradujo a este lucero de la mañana como Lucifer, aquí también debería haberse traducido o interpretado como Lucifer. Es decir, aquí habla de la palabra profética más segura, ¿sí? Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y Lucifer aparezca en vuestros corazones. Es decir, existe una clara, mala interpretación, una clara eh, mala personificación del famoso lucero de la mañana. Cuando en la escritura habla del lucero de la mañana, está hablando inclusive, el término de que está hablando es espiritual, y el lucero de la mañana es el mismo Mesías, en hebreo Mashiach. El Mesías dice, y yo soy la luz del mundo. Y en el Antiguo Testamento también aparece como el, el lucero de la mañana que viene a alumbrar nuestras vidas. Cuando el Mesías dice, yo soy la luz del mundo, la luz en nuestra interioridad tiene que sacarnos de la oscuridad. Entonces, el término estaría mal interpretado. Cuando vemos eh, por qué se fundamenta el asunto de que el diablo cayó del cielo, esto está tomado de una escritura, podremos saltarnos a esta escritura en Ezequiel 28. Vamos a analizar un poquito Ezequiel, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 28. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de este relato, porque aparentemente aparecen ciertos otros personajes, ¿no? Cuando la Biblia habla de ciertos príncipes, parece estar refiriéndose a la historia de ciertos príncipes, de ciertos reyes, de ciertos pueblos. Pero vamos
tratar de solventar este problema, que la Biblia no está hablando de, refiriéndose a ninguna nación, a ningún rey, a ningún príncipe, sino que está hablando en nuestra interioridad, ciertas características interiores nuestras. Entonces aquí dice, profecía contra el príncipe de Tiro. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque te hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Y aquí, tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios. Por tanto, he aquí, traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, un Dios soy en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y vamos a continuar este par de versos un poquito más para confirmar de que está hablando de esta historia de que el ángel caído, aparentemente, el ángel caído que luego se transforma en Satanás. Y dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí hay una cosa interesante. Vamos a ir contando las piedras preciosas de las que estaba vestido aquel ángel, aparente ángel. Dice el rubí, 1, el topacio, 2, y el diamante, 3, el berilo, 4, el ónice, 5, y el jaspe, 6, el zafiro, 7, la turquesa, 8, y la esmeralda, 9, y el oro, 10. Son 10 piedras preciosas, metales preciosos. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Y más todavía dice tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Voy a saltarme un poco hasta encontrar la parte en donde dice, pero eres tú hombre
y no Dios. ¿Bien? Bueno, esto ya habíamos inclusive visto desde arriba cuando está hablando el príncipe de Tiro, que dice, yo soy Dios, ¿sí? Pero aquí dice, perdón, ¿dónde está? Ah, hermanos, el Señor Dios. Pero en este momento justamente se desaparece. Y claro, esta es obra del diablo, ¿no? Y tu corazón. Vamos de nuevo. Estaba por aquí cerca, ¿no? En donde dice, pero eres hombre y no Dios. Más que, no eres, aquí dice, no eres más que un Que hombre un hombre. y no Dios. ¿Sí? Ujú. Cuando está hablando aparentemente de este príncipe de Tiro, aparentemente del príncipe de Tiro, le dice, eres un hombre, pero parece ir saltando la idea a que eres un ángel, que caíste, que fuiste revestido en hermosura, pero después caíste, se halló iniquidad en ti. Las partes fundamentales de esto es de que dice eres hombre y no Dios, y además estabas en el Edén. ¿Quiénes eran los personajes que estuvieron en el Edén? Los únicos personajes que estuvieron en el Edén. La Biblia relata que los primeros personajes eran Adán y Eva y había una serpiente. Curiosamente, a la misma serpiente se le llama el dragón. Si leemos a lo largo de toda la escritura, inclusive el Apocalipsis termina diciendo la serpiente antigua y también habla del dragón, pero además habla de cierto otro personaje y vamos a referirnos un poquito a eso. Cuando en la escritura habla de Satanás, el Satán, está hablando de la serpiente antigua, la serpiente le vamos a poner por aquí, ¿sí? La serpiente también le da el nombre de Faraón, el Faraón de Egipto. Nos tomaría un poco más de tiempo entender todo esto, revisar los versos. Estos habla del Faraón y como vimos en la escritura de Ezequiel, le llama también el rey de Tiro. Así que para poder entender un poco, como dijimos, la Biblia cuando habla de aparentes personajes, como aquí el faraón y el rey de Tiro, o habla de ciertos países, cuando vemos algunos países como Egipto, lamentablemente cuando hablamos de este tipo de cosas, no entendemos el origen de estas palabras. Entonces, comencemos por el rey de Tiro, del que estábamos hablando hace un momento, la escritura. Entonces, por ejemplo, el rey de Tiro, vamos a ver, vamos a regresar a Ezequiel 28, ¿sí? Y aquí en el nombre Tiro, vamos a revisar la palabra hebrea del príncipe de Tiro. Entonces, Tiro, le vamos a señalar, y este viene de un nombre en hebreo que es Zor. Le vamos a copiar esto para ponerle aquí. Y es interesante esto cuando lo analizamos a la luz de las raíces hebreas, porque de esta forma comenzamos a entender la relación. Entonces vamos a poner aquí el famoso rey de Tiro, y es Zor, que se escribe de esta forma.
¿sí? Le vamos a poner un poco más grande para que se pueda ver bien, ¿sí? Sor. Esto es tiro, el que está traducido como tiro, ¿sí? Ahora, la palabra aflicción tiene esta misma raíz. Y vamos a ponerla en otro color, así. Esta misma raíz está utilizando la palabra aflicción. Vamos a ver si le encuentro la palabra aflicción. Aquí, veamos, denme un momentito. A ver. Voy a hacer esta. Veamos exactamente la palabra aflicción. Que viene y que tiene inclusive la misma palabra, matzor. A ver, esta de aquí. ¿Sí? Vamos a copiar y ponerle en nuestra pantalla. ¿Sí? Y vamos a ver, esto es la palabra matzor. ¿Sí? ¿Qué significa aflicción? Lo vamos a hacer un poco más chiquita para que nos pueda entrar todo lo que vamos a escribir. Aflicción. ¿Sí? La aflicción, ¿bien? La aflicción tiene la misma raíz. Vamos a poner, la raíz tiene que ver con las mismas letras. Entonces vamos a ponerle por aquí estas, esta letra y esta letra son las mismas. ¿Bien? Matzor, que significa aflicción. Por lo tanto, cuando está hablando del rey de Tiro, está hablando no del rey, sino del príncipe de Tiro, del príncipe de las aflicciones. No es un relato de un rey, de un príncipe que gobierna en determinado o gobernó en determinado territorio, sino que utiliza ciertos nombres, posibles personajes que existieron, pero el relato está estrechamente ligado no a ningún personaje, sino a la espiritualidad, a nuestra espiritualidad. Entonces, si es que buscamos también el nombre Egipto, en realidad aparece como que fuera un país. Egipto está escrito en la Biblia como una palabra que está estrechamente relacionada también estrechamente relacionada con las aflicciones. Veamos, perdón, tengo que volver a buscar Egipto. La primera ocurrencia de Egipto, ahí, en Génesis 2:11, dice Mizraim, es decir, en hebreo no se utiliza el nombre Egipto para Egipto, sino utiliza el nombre Mizraim, que va a estar así, como en esta forma, Mizraim, y lo voy a poner en grande para que pueda ser observado. Mizraim, y esta misma palabra, esta palabra para Egipto, tiene también la misma raíz. La raíz de, vamos a dibujarle aquí, la raíz de esta letra, mejor sería de las dos letras, ¿no? Porque aquí están inclusive juntas. Mizraim. ¿Qué significa? Que estas tres palabras tienen algo en común. ¿Qué es Egipto?
Egipto es el lugar de las aflicciones, aparentemente de las aflicciones que el pueblo de Israel sufrió cuando fue introducido en Egipto, varios años antes de nuestra era, cuando José fue y se proclamó el segundo después del faraón. Murió José y después el pueblo de Israel quedó aparentemente secuestrado dentro de Egipto y allí les hicieron sufrir. Esa historia que aparentemente habla de un país llamado Egipto, en realidad está hablando de nuestras aflicciones que sufrimos nosotros, cada uno de nosotros en Mitzraim, que se le traduce como Egipto. Es el mismo príncipe de las aflicciones, ¿sí? El famoso rey de Tiro, que parece un ángel que cayó. Y por tanto, cuando estamos hablando de los pueblos como Egipto, Tiro, y los personajes como el faraón o como este príncipe, y cualquiera de los otros personajes en realidad son figuras literarias, personificaciones, antropomorfismos de ciertas ideas espirituales. En este caso, nuestro sufrimiento. ¿En dónde se sufre? En el infierno. ¿Y en dónde vive el famoso Satanás? En el infierno. Ahora, este famoso Satanás, que no es Satanás, sino el Satán, para que nosotros podamos tener una idea adecuada, vámonos a ir vayámonos al libro de Job. Y aquí hay una cosa curiosa que aparece con el personaje Job. Un hombre que, si nosotros comenzamos a leer el libro de Job, deberíamos preguntarnos cómo es que un hombre justo y perfecto, intachable, dice la escritura, leamos, dice, tenga que ser tratado de tal manera por el mismo creador. Dice un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, cuando nos enseñaban a nosotros, nos decían que si nosotros somos intachables, rectos y temerosos de Dios, Dios nos va a ayudar y vamos a salir de todos los problemas y vamos a vivir una vida perfecta. Pero lo contrario aparece en la Biblia, que cuando llegamos a un estado sublime, viene inclusive este personaje llamado Satanás, que no es más que una visión diferente de nuestra espiritualidad, y se presenta, dice, delante de Dios. Vamos a ver aquí, vamos a irnos un poquito más hacia adelante. Y fíjense cómo le titulan aquí, ¿no? Dice Satanás autorizado a poner a prueba a Job, pero Satanás con mayúsculas. No se le pone el Satanás o el Satán, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Eso está bien. Si es que los hijos de Dios vienen a presentarse delante de Dios, ¿por qué? Porque esa es la casa del Padre y los hijos tienen que acercarse a su Padre. Eso está correcto. Pero dice, y Satanás vino también entre ellos. Aquí es una cosa curiosa y hay un diálogo como entre amigos, entre Satanás y el Señor. ¿Sí? Y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces, ¿cómo es que un personaje que era un ángel hermoso, el primero de todos los ángeles, el más hermoso de todos, y que luego se rebeló en contra de Dios y fue expulsado y cayó del cielo, ahora tiene la capacidad de venir y inmiscuirse, confundirse entre los hijos de Dios y presentarse ante el trono del Creador y hablar frente a frente con el Creador? No es que hay una guerra, desde el principio una guerra entre Dios y Satanás.
¿Cómo es que estando en guerra viene Satanás a presentarse delante de Dios? El problema es que estamos hablando no de un personaje, sino que estamos hablando nuevamente de una cosa espiritual que explicaremos enseguida. Pero para ello vamos a revisar cómo está escrito el famoso Satán. El Satán, tenemos que hablar en propiedad aquí. El nombre, vamos a darle un clic para verle esta referencia precisamente. El nombre que se le da, el nombre de este Satán, es efectivamente Satán, como le podemos ver aquí. Vamos a copiar todo esto, Satán, y le vamos a poner en nuestra pantallita. ¿Sí? Vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle Satán. ¿Sí? Si es que fuera un personaje, esta persona debería ser escrito así, el Satán, Satán, ¿no? Pero le vamos a dejar así por una razón. ¿Cómo es que está escrito en realidad aquí? Vamos a ir a la forma hebrea de este verso. Vamos a ir a la forma hebrea. Vamos a saltarnos de aquí. Vamos a ir a la forma hebrea de este verso y le vamos a poner, por ejemplo, con esta. ¿Sí? Aquí están solo las cosas hebreas y vamos a ver que lo que está escrito aquí como Satán, aquí aparece como Hasatán. ¿Sí? Voy a copiar esto y le vamos a poner en nuestra pantalla para revisar. ¿Sí? En realidad, en el texto, dijimos, aparece como así, Hasatán. Hasatán, así, vamos a ponerle ahí. Entonces le voy a poner ahí, dice Hasatán. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Al igual que en nuestro español, si nosotros decimos Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez, debemos escribir de esta forma, ¿no? El señor Juan Pérez. ¿Sí? Pero si digo el malo, ¿sí? El malo de la película, ¿cómo lo escribo? Así, el malo. ¿Sí? El malo. Esto es exactamente lo mismo en el hebreo. Cuando nosotros revisamos el texto no dice Satán, no dice Juan Pérez, dice el Satán, que es este artículo que está puesto justamente antes de esta palabra. Este de aquí corresponde a este artículo, el. Entonces aquí dice el Satán. Entonces ahora, ¿qué es Satanás? No es Satanás, sino el Satanás, o es el Satán. ¿Qué es el Satán? El Satán es el oponente. Y ahora veamos la versión hebrea, la visión hebrea respecto de el Satán. ¿Qué es el Satán? Ya no voy a decir quién es el Satán. ¿Qué es el Satán? El Satán es nuestro oponente. Y vamos a decir que de alguna forma, cuando nosotros, voy a dibujar nuestra alma, como siempre lo hemos estado haciendo. A ver, ¿no? Le dibujamos de esta forma azul, le ponemos acá. En nuestra alma, sí. Si esta es nuestra alma, el creador nos puso a un oponente frente a frente. Y rápidamente lo vamos a dibujar de esta forma. Voy a decir que aquí hay algo que el creador cuando nos creó nos puso frente con frente.
así. Si esta es nuestra alma, digamos que la parte derecha es nuestra bendición, pero la parte izquierda es lo que conocemos como la maldición. Entonces vamos a poner aquí la bendición y acá la maldición. La maldición es nuestro oponente. ¿Qué significa que es nuestro oponente? Ahora, para poder confrontarnos adecuadamente con esta idea, pensemos en que nosotros a un determinado punto decimos que necesito entrenarme. Por ejemplo, yo voy a ser un boxeador. Si bien esta es una profesión que no es muy, no es de un buen deporte, digamos, porque estamos haciéndonos daño, pero pensemos de que tenemos que entrenarnos para ser un buen boxeador. Para ser un buen boxeador, ¿qué necesita el boxeador? Si es que no tiene un oponente, un entrenador, entonces aquí le vamos a poner el oponente o la maldición es el entrenador, ¿sí? Si no tenemos un oponente o un entrenador, no vamos a poder compararnos, no vamos a poder crecer en términos, en este caso, físicos. Cuando nos entrenamos, por ejemplo, somos peso pluma. Nos entrenamos, el entrenador tiene que estar a mi nivel y quizás inclusive a un nivel un poco más alto que yo, porque yo tengo que vencerlo. A este entrenador yo le tengo que vencer. Cuando subo, he ganado ya la categoría y subo de categoría, este oponente tiene que también subir y tiene que ser más grande que yo. ¿Para qué? Porque si me siguen poniendo el mismo entrenador, yo ya no voy a poder entrenarme adecuadamente y subir de nivel. ¿Por qué? Porque voy a estar cada vez golpeándole a uno inferior que yo. Entonces, este oponente es de la misma dimensión, de la misma estatura que yo. Por eso en la escritura dice que también el Creador no nos, que nos pondrá la prueba, nos dará la prueba, pero no nos dará la prueba más allá de lo que podemos soportar. Entonces, el Satán es nuestro entrenador. Está puesto por el mismo Creador y nuestra alma internamente está dividida en la izquierda. Vamos a poner aquí el lado izquierdo y el lado derecho. Muy rápidamente hablando de esta forma, ¿sí? El lado izquierdo y el lado derecho. El lado derecho son los ángeles, cuando dice y ángeles vendrán, estarán alrededor para que tú no tropieces en piedra. Pero el Satán, el que está en el lado izquierdo, en mi interioridad, es aquel que, esa vocecita que me dice, haz esto, aunque no deberíamos hacerlo. Entonces, ¿qué es para qué está puesto esta luz, esta idea dentro de nosotros de este lado izquierdo? Para que logremos vencerlo. Entonces, nuestra lucha interna, ¿sí? Por eso en la escritura dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? Lamentablemente, cuando decimos regiones celestes, pensamos que está allá arriba en las nubes, lo que llamamos cielo, pero como decimos, inclusive en inglés, esto de acá arriba no se llama heaven, sino se llama sky. Sky es en donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones, en donde están las nubes. Pero heaven es un término espiritual relacionado con nuestra espiritualidad. No tiene nada que ver con lo físico, sino con la espiritualidad. Es en este mundo espiritual en donde existe este sistema de restauración que el Creador mismo nos pone. ¿Cómo sabemos que esto viene del Creador?
Para ello tenemos que irnos al libro de Isaías, porque todo lo que estudiamos tiene que ser perfectamente corroborado con las propias escrituras. Entonces vamos a irnos al libro de Isaías, al mismo libro de Isaías, veamos dónde está. ¿Quién es el que creó todo? El que creó los cielos y la tierra, y por qué los creó y cómo los creó. Veamos justamente aquí. Un momento, vamos a buscar. Nuevamente tengo que buscar. Hagamos el ejercicio de buscar. Vamos a buscar la adversidad. Porque es la adversidad que es el creador, el mismo Dios. Aunque no está aquí. Veamos si le podemos encontrar. En Isaías 45:7 dice textualmente, el que forma la luz, está hablando, regresemos un poquito para saber, confirmar que está hablando del Creador, dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. Es decir, está hablando del Creador, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y para mirar en otras versiones, como en la versión de Jerusalén, dice, yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia. La desgracia. Veamos, comparemos con otras versiones. ¿Quién es el que hace todo esto? Dice, yo mismo, el Señor. Aquí está la desgracia. Sigamos viendo. Damos otra versión. Y yo, quien he fabricado luz y hecho tinieblas, quien hace paz y crea males. ¿Sí? Yo soy Dios que hace todo esto. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar. Y en otra palabra, aquí habla oscuridad y en otra palabra habla también de maldad. Porque las tinieblas son el sinónimo de la maldad, o como dice aquí, la desgracia, ¿no? Yo creo la luz y las tinieblas, traigo el bienestar y la desgracia. Entonces, ¿quién hace todo esto? ¿Quién es el que ha creado esta forma? ¿Quién es el que nos pone inclusive estas pruebas o nos pone este entrenador? Es el mismo creador. Es decir, todo viene de él. No es que viene de este personaje llamado Satanás, porque no es él, no es Satanás, sino es él, Satán. Y el Satán es mi oponente que está puesto ahí para entrenarme. Y es por eso que al final de todos los tiempos, como vemos en el Apocalipsis, dice que este Satán, el Satán, será arrojado ya finalmente al lago de fuego, es decir, dejará de existir. No se trata de ningún ángel caído del cielo, sino se trata de cómo está conformada mi interioridad, está cómo estoy estructurado yo. Y el Satán en realidad es un oponente al que tengo que vencer. Un personaje que venció al Satán es el mismo Jacob. Cuando Jacob venía huyendo después de haber comprado la primogenitura de su hermano Esaú, una noche se puso a pelear contra un ángel, el ángel del Señor. Y este ángel del Señor es este mismo Satán, que se enfrenta, que uno tiene que enfrentarse a él y ganarle. Pero una vez que estuvo Jacob luchando toda la noche significa en todas mis adversidades, en todas mis oscuridades, en todas mis amarguras.
en todo mi sufrimiento, luchamos contra este ángel y le tenemos que vencer. Cuando le vencemos a este ángel nos damos cuenta que hemos luchado contra el mismo Dios. Es decir, si estamos luchando en este mundo, parecería que estamos luchando en contra del Satán, ¿sí? Pero en realidad este Satán es puesto por el mismo creador. ¿Para qué? Para que nosotros logremos vencerle. Y cuando nosotros le vencemos, entonces ya no será necesaria más esta figura, el Satán, la serpiente antigua que habla la Biblia, que es llamado el diablo, dice será arrojado ya a la muerte, ya no existirá más. Es decir, ya no será necesario porque habremos corregido completamente toda nuestra alma y podremos ser completamente redimidos. ¿De qué se trata? Toda la escritura se trata de nuestra redención. En los términos en que nosotros se nos ha enseñado, el término se llama salvación, pero el término parece un poco más abrupto, digamos, porque pasamos instantáneamente de un lugar a otro. Uh, nos evitamos el lago de fuego, el infierno, aparentemente, por aceptar a, a Jesús que venga en nuestro corazón. Pero en realidad se trata de un proceso. No, el término salvación no está muy bien entendido, no es tan adecuado. El término más adecuado es la redención. Tenemos que ser redimidos en el sentido de que tenemos que irnos transformando, ir cambiando paulatinamente nuestra interioridad. Al ir cambiando nuestra interioridad, vamos corrigiendo poco a poco estos aspectos que necesitan ser cambiados en nuestra interioridad. Y para eso está el Satán, para entrenarnos. Pero si hablamos de salvación, esta salvación sí parece un asunto instantáneo. En la escritura, a lo largo de toda la escritura, el término es redimir y esta redención es nuevamente la transformación total de nuestra alma a través de los procesos del conocimiento, acerca del proceso del conocimiento del creador, el conocimiento de nosotros mismos, el poder revelarnos para que nosotros de esta forma podamos amar al prójimo, como dice la escritura, como a nosotros mismos. Y este es el fin de la redención, el fin de la transformación que tenemos que realizar.